El libro básicamente tiene tres partes. Tiene una parte que es autobiográfica, o si ustedes quieren una biografía, hay una que es en primera persona, que es donde yo cuento algunos aspectos de mi vida que creo que fueron importantes al momento de llegar a la política. Por ejemplo, en un momento mencionamos que yo había sido arquero de fútbol. Eso tiene una importancia mucho más fuerte de lo que uno se imagina. Ustedes piensen que en el fútbol, en el soccer, ya del vamos, el arquero, se viste distinto que el resto de los jugadores. Es el único que lo puede usar las manos dentro del reglamento, es el único, que se viste distinto. Piensen que cuando hay un gol festeja todo el equipo del otro lado y el arquero está solo. El arquero además entrena solo, y si un delantero erra un gol no hay problema, pero si el arquero, comete un error, es gol en contra. Por lo tanto, eso tiene un efecto muy fuerte, sobre la personalidad, y eso hace que, sea un tipo de carácter fuerte, por decirlo de alguna manera. O por otra parte, a veces también, han hecho foco sobre, mi aspecto físico. Bueno, cuando dejé de jugar al fútbol y me dedicaba a estudiar de manera intensa, en medio de, como consecuencia de la hiperinflación de 1989, que la inflación mayorista ese año llegó a cerca del 5.000%. Yo recuerdo que estaba en primer año de la facultad y estudiaba que cuando los precios suben, la cantidad demandada baja. En ese momento había unas chicas que pasaban con tiqueadoras. Es más, en ese momento después se puso el código de barras. Estamos hablando en el año 89, soy un señor grande, ¿no? Tengo 53 años. Y entonces pasaban remarcando los precios y la gente se tiraba sobre la mercadería. Entonces, o una de dos, o estaban mal los libros o yo era tonto. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol y me dedicara a estudiar de manera intensa. Y a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión de los mercados. Pero en paralelo, tenía una banda de rock. Así que también, la otra parte es eso, de cuando les sorprende así como el look, es que tenía una banda Stone y además cantaba. Así es que, con lo cual, parte del histrionismo eso lo explica. Esa biografía en paralelo después tiene personas que me han acompañado, ¿no? Testimonios muy lindos, por ejemplo, el de mi amigo Diego Zucalesca. Por ejemplo, nosotros hacíamos algo que se llamaba el consultorio de Milei en el canal de la ciudad, y básicamente lo que hacíamos era el libro de Walter Block, es decir, defendiendo lo indefendible, y era muy divertido porque siempre, Zucalesca venía compulgido y entonces le dábamos la solución Walter Block y salía muy divertido. Y eso empezó a generar tanto impacto en redes que lo llevamos al teatro y fue un éxito teatral. En un momento donde, básicamente al resto les costaba bastante llenar una sala, nosotros llenábamos salas regularmente. O, por ejemplo, hay un testimonio hermoso, por ejemplo, de Santiago Oría, que es nuestro cineasta, que plantea toda la épica como una cuestión así de superhéroe, o está el testimonio de mi hermana, o el de mi mejor amigo. O sea, son testimonios el del presidente del Partido Libertario, y contar todas las aberraciones, porque ustedes, hoy se ve el output final, pero nosotros, cuando arrancamos esta carrera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, básicamente el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salió a cooptar sellos para que nosotros no pudiéramos competir. Entonces era que no íbamos a poder competir porque no íbamos a tener sello. Logramos tener sello, a pesar de un montón de cosas bastante ásperas que nos pasaron en el medio. Entonces nos creó dentro de su espacio una lista de pseudos liberales para tratar de destruir a nuestro espacio, donde en lugar de competir en la interna propia de ellos, se dedicaban a ensuciar a nuestro
a nuestra estructura, lo cual, digamos, parecía rarísimo. Un método bastante sucio también de tratar de cooptar personas cercanas a uno para que le clave un puñal en la espalda. Era un método de hacer política bastante violento. Después dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO, que era un mínimo de 2% de los votos. Después dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después dijeron que la izquierda nos iba a llenar de goles. Y terminamos sacando el 17% de los votos. Conseguimos dos bancas de diputado nacional, 5 de legisladores porteños. Y ahí, digamos, una idea brillante de mi hermana que es, bueno, pero digo, o sea, para mí los impuestos son un robo. Entonces, como los impuestos son un robo, digo, o sea, yo no podía ser cómplice de eso. Entonces, bueno, la forma era cómo le devolvíamos a la gente los impuestos. Y la realidad es que si lo hacíamos a dedo, lo hacíamos con algún criterio de esas características, casi que me sentía como que era un político más sí, haciendo dinero, digo, redistribución del ingreso. Entonces, digo, me ponía también bastante incómodo y al jefe, a mi hermana, digamos, genialmente se ocurrió, ¿por qué no lo sorteamos? Hicimos, cuando quisimos hacer el primer sorteo, había más de 1 millón de invitados, de anotados, lo cual dijimos, esto es una cosa más interesante. Y entonces hicimos un acto en Mar del Plata y fueron más de 10.000 personas. Entonces dijimos, me parece que esto está para otra cosa. Y bueno, terminé siendo presidente. Después, el libro tiene una parte que es sobre cuáles temas de la teoría económica que yo llevaba a los distintos debates y programas de televisión y demás, con los que me hice muy popular. O sea, en rigor yo soy especialista en crecimiento económico sin dinero. Es decir, sé cómo hacer crecer una economía y sé cómo, digamos, terminar con la inflación. Entonces, digo, en esos temas, justamente, un país que lleva de ser el país más rico del mundo, hoy es 140, un país que recibía gente de todo el mundo, que hoy tiene más de 50% de pobres, más de 10% de indigentes. Es decir, en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal del 70% en el sector que produce alimentos. Es decir, que el maldito Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Muy eficiente. Entonces, en ese contexto, digamos, además, cuando yo empecé a ir a la tele, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Porque, digamos, eran todos socialistas, todos colectivistas, todos políticamente correctos. O sea, y lo único que, digamos, o sea, y era luchas desiguales. Eran 15-1, no es que, digamos, o sea, Gladiator era un chiste al lado de lo que me tocaba a mí. Y bueno, pero así, digamos, con la teoría económica debajo del brazo, la evidencia empírica y lo que iba pasando en la realidad, las ideas fueron ganando espacio. Y básicamente la parte 2 son aquellos temas que a mí me parecen, cuando hice el libro para el 2022, que eran los más relevantes en ese debate. De hecho, digo, hoy se sigue discutiendo los temas de crecimiento, hoy se siguen discutiendo los temas de inflación, hoy se siguen discutiendo los temas del atraso cambiario. Es decir, hay uno que se llama atraso cambiario, cuando los economistas son parte del problema. De hecho, vengo de dar una conferencia esta semana frente a empresarios explicando, digamos, que eso del atraso cambiario está mal, pero no importa. Y después, la tercera parte del libro tiene mis discursos de campaña y como cierre tiene la discusión del presupuesto ya siendo diputado. O sea, eso es básicamente la estructura del libro
que digamos, tengo el honor de que Juan Ramón me lo haya prologado.